Bienvenidas a esta sección especial del podcast Lactando con APLB que hago directamente desde mi consultorio para ti. Yo soy la doctora Andrea Sarmiento y esta sección está dedicada exclusivamente para ti que estás enfrentando el diagnóstico o sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca mientras amamantas a tu bebé. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema súper importante que es los grandes problemas que estamos teniendo alrededor de las listas de alimentos aptos. La verdad es que es algo que yo misma he vivido en carne propia y a lo largo de este tiempo y experiencia que he tenido ayudando a mamás a lactar con APLB, me he dado cuenta de que tenemos un hoyo gigante en la atención clínica con las mamás que lactan con alergia a la proteína de la leche de vaca, porque tendemos mucho a hacer el diagnóstico o sospecha y a dar una lista de algunos alimentos y llamarles aptos, y ahorita vamos a ver por qué lo digo entre comillas, y también tendemos a simplemente decir, pues puede ser que tenga alergia a la proteína de la leche de vaca, no comas lácteos, de las etiquetas y bye. Llegas a tu casa y por obvias razones buscas en Google o en Instagram, APLB o alergia a la proteína de la leche de vaca, y lo que más tenemos es recursos en internet o grupos de Facebook o grupos de apoyo que se dedican a publicar si algún alimento le cayó bien a sus bebés, algún alimento les cayó mal. Incluso muchos lo hacen de una forma súper seria donde se dedican a buscar hablar con las empresas directamente y preguntarles qué tanto riesgo tienen de tener trazas de leche en sus líneas de producción. Y cuando hablan con las empresas y las empresas les aseguran que no hay trazas de leche en sus líneas de producción, entonces se hace un post publicando que este alimento es apto, que ya hablé con la empresa, y entonces empezamos a generar pues toda esta serie de recomendaciones alrededor de alimentos aptos, entre comillas. De verdad que sobre todo en todas las historias y sobre todo en las más difíciles, de verdad que sin los grupos de apoyo pues nos sentiríamos perdidas. No digo que no sean importantes, pero creo que el problema más grande es que nos estamos saltando un paso fundamental en la atención de estos pacientes o estas mamás que están queriendo lactar con alergia a la proteína de la leche de vaca al no explicarles, primero que nada, cuál es la situación legal del etiquetado en México, cómo leer etiquetas, cómo desarrollar un criterio propio para saber qué alimentos pueden ser confiables, con qué alimentos tengo que tener cuidado, qué etiquetas puedo desconfiar dependiendo de tal o cual característica, porque si no tenemos esa autonomía en decisión, de verdad que empieza a ser algo muy desgastante el tener que estar preguntando si algo parece apto o no es apto, y como son grupos públicos, de repente alguien sin ninguna mala intención puede subir algo que diga, cuidado con esto, mi bebé reaccionó. Y entonces, por el hecho de que un bebé haya reaccionado, pues no necesariamente quiere decir que todos tendrán que reaccionar igual, porque algo que les he hablado mucho en el podcast es que los casos de alergia a la proteína de la leche de vaca no son los mismos, que todas las mamás tenemos una excreción de proteína de leche de vaca súper variable entre nosotras y que todos los casos son diferentes. Entonces hay tantas variables en juego cuando una mamá nos dice, mi bebé reaccionó a esto, que dices, ¿cuál fue la reacción? ¿Realmente fue una reacción alérgica o a lo mejor la mamá lo interpretó de esa manera pero no era en realidad alergia? Si ese bebé reaccionó, de verdad puede ser que mi bebé reaccione solo si el de ella reaccionó, pues hay demasiadas variables ahí en juego y a veces es que nos da muchísima ansiedad estar metiéndonos a esos grupos para ver, mi bebé le pasó esto no lo coman, esto sí, y muchas veces hay alimentos que ni siquiera son saludables o que a lo mejor no consumiríamos si no fuera porque nos dicen que es apto. Y entonces empezamos a desviar mucho la atención de lo que de verdad debería ser nuestra alimentación, que siempre tenemos que buscar que sea nutritiva, que sea asequible, que la podemos costear, que nos gusta. O sea, tenemos que tener muchas cosas en cuenta antes de poder realmente decir si voy a comprar o no un alimento. El primer punto que quisiera definir es la palabra apto, porque es algo que de verdad que todas las mamás PLB ya tenemos como tatuado y para todo es, esto es apto, alguien sabe si esto es apto, y la palabra apto ya la estamos usando como si fuera sinónimo de garantía y no debería ser así. Siempre acuérdense que pues así como algo apto es algo idóneo para una persona, no necesariamente va a ser apta o idónea para todos los casos de APLB. Entiendan siempre a su caso y al caso de su bebé como un caso súper individual y hay que sentirnos completamente responsables y adquirir esa responsabilidad de encontrar cuál es mi caminito concreto,
cuál es el tiempo en el que mi bebé reacciona cuando yo consumo algo, en qué momento veo que son sus síntomas, cuáles son sus síntomas, y a partir de eso ir sabiendo exactamente qué es lo mejor para mi bebé. Acuérdense siempre que si ustedes consumen algo y su bebé lo ven bien y no tiene ningún tipo de síntoma, no importa si de repente ven en alguna publicación que eso no es apto. Si para ti ha sido apto, tú tienes que seguirlo consumiendo. Ahora, en internet van a encontrar listas de alimentos aptos para PLB. Quiero que tengan mucho cuidado con ellas, porque aunque se hacen con toda la mejor intención, y de verdad que gracias a estas personas que generan estas listas, muchas mamás hemos encontrado un caminito un poco más claro para seguir, porque aunque te enseñan a leer etiquetas, de repente llegas al súper y dices, bueno, ¿y entonces qué compro? O sea, si te pongas a leer todo el súper nunca vas a acabar, y hay veces que lees algo que parece que es apto y resulta que tu bebé tiene síntomas. Entonces, gracias a esas listas, muchas veces tienes una guía un poquito más clara de pues qué cosas, si vienen en esa lista, me da un poco más de tranquilidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que tenemos la obligación y la responsabilidad de leer los productos que consumimos en estos 3 momentos importantes que nos decía la nutrióloga Erika Ochoa en el episodio pasado. Entonces, el hecho de que ustedes vean una lista de alimentos aptos y vean que algo ahí dice que contiene tal o cual alergeno o que no tiene ninguno, no quiere decir como garantía que eso sea cierto. Ustedes siempre acostúmbrense a leer las etiquetas al momento de comprar los productos, al momento de almacenarlos y antes de consumirlos, porque hay muchísimos errores por solamente ver la lista y después enterarte que siempre no, o luego voltear el producto, leerlo y ver que siempre sí. O sea, aunque son listas de ideas, nos sirven mucho y es bueno verlas para poder orientarte más o menos por dónde buscar, definitivamente no podemos tomar esas listas como algo que sea completamente cierto. Van a ver en algunas páginas de Facebook que hay listas de productos aptos que dice actualizada en 2021. Estamos en 2025. En 4 años, ¿saben cuántas cosas han cambiado en el etiquetado? Muchísimas. Entonces, no lo tomen como una guía infalible, simplemente tómenlo como una guía y como ideas, pero hay que hacernos completamente responsables de encontrar nuestro camino y de no tomar estas guías como algo que sea garantía. Otra desventaja muy importante es que muchas veces en estos grupos que hay en Facebook o en Instagram o en estos grupos de WhatsApp se pueden llegar a recomendar alimentos que son aptos, pero no necesariamente saludables. Y muchas veces pasa que cuando no tienes ni idea de qué comer, ves esa lista de alimentos aptos y podrás ver ahí galletas Oreo de doble chocolate, o podrás ver ahí Skittles, o podrás ver, no sé, algún cereal de caja, y que tú dices, pues yo nunca como eso, nunca he estado acostumbrada a cenar cereal, pero pues como lo vi ahí, lo compro. Y eso sería de los peores errores que podemos cometer, porque a lo mejor tú cenabas un sándwich y ahora vas a estar cenando un cereal de caja que no es tan nutritivo para ti, que contiene azúcares y contiene cosas que pues no son lo más sano, pero los estás comprando porque lo decía la lista, y hay que evitar tomar este tipo de decisiones así. Mejor hay que platicar con alguien que nos ayude a hacer esta dieta adecuada para nosotras, que nos ayude a saber cómo puedo seguir preparando ese sándwich, con qué alternativas, para que sea rico para mí, nutritivo, y pueda parecerse mucho más a lo que yo estoy acostumbrada a comer, y no necesariamente comprar cosas solo porque son aptas o solo porque las vi ahí. Otra cosa importante es que a veces hay muchos productos que son muy caros. A veces terminamos comprando galletas de 400 pesos cuando nuestro presupuesto de súper semanal pues a lo mejor es de 2,000 pesos máximo. Y entonces si compro unas galletas de 400, por supuesto que no me va a alcanzar para todo lo demás, y por supuesto que voy a sentir un peso fuerte sobre mí de la cantidad de dinero que estoy gastando en el súper, que se vuelve insostenible a lo largo del tiempo. Y pues no es necesario comprar esas galletas de 400 pesos. Si de verdad mueres de ganas de unas galletas, a lo mejor te puedes dar como el gusto, y muchas veces saben ricas, pero si no es el caso, pues no necesitas ir por eso al súper. Siempre acuérdense que una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca no necesariamente tiene que ser todo orgánico y no necesariamente tiene que ser todo carísimo, porque de verdad que podemos regresarnos siempre a lo más básico, irnos a la cocina, y hay muchas marcas que son más económicas que pueden tener productos que estén libres de trazas de proteína de leche de vaca y no necesariamente ser carísimos. Entonces lo que necesitamos es entender exactamente dónde está la proteína y saber cómo la podemos encontrar, qué tenemos que vigilar, y hacer un caminito que sea adecuado para tu
situación particular, para tu historia, para tu bebé, para tu lactancia, y no necesariamente tienes que comprometer tu situación económica, tu salud mental, ni comer cosas que no te gustan o comer cosas que normalmente no hubieras comido. Otro ejemplo son las leches vegetales que a veces consumimos, que cuestan igual casi 200 pesos una leche vegetal, y dices, es que no puedo sostener este gasto. Entonces mejor busquemos alternativas. Yo siempre les digo, puedes hacer ese mismo licuado con agua, con una proteína vegetal rica que sea libre de proteína de leche de vaca. Lo puedes hacer con una cucharada de crema de nueces, y entonces ahí tienes una leche hecha en el momento en tu licuadora sin que hayas tenido que gastar 200 pesos por litro, porque eso eventualmente se va a volver imposible de sostener, y no necesariamente tienes que tomar eso, puedes cambiarlo por alguna otra bebida que se vuelva un poquito más fácil y que siga siendo muchísimo más nutritiva incluso que esa leche que ibas a comprar de caja. Hay muchísimas veces también que vemos productos en las listas y entonces se nos antojan, sobre todo los dulces. Me ha pasado muchísimo que ven un dulce apto en la lista y dicen, ay, se me antoja muchísimo un dulce, entonces lo voy a probar porque lo vi en la lista. Y a veces pues van a haber reacciones que muchas veces no son porque contenga leche, sino porque reaccionan a algún colorante. Y hay algunos bebés que tienen reacciones a los colorantes y pues no lo vamos a saber hasta que lo descubrimos por el consumo. Me pasa mucho, por ejemplo, con los Skittles, que de repente dicen, es que los compré porque venían en la lista y ahora vi que no se puede. A veces tienen colorantes y entonces dices, ¿por qué? Y te empiezas a enojar muchísimo porque te dan ganas de confiar en algo, de leer algo y decir, qué bueno que ya encontré esto que me está diciendo qué comer, pero me siento tan traicionada y tan mal y tan enojada de haber confiado en esa lista y después tener un síntoma en mi bebé, que te empiezas a sentir como en un cuello de botella o corriendo como hámster sin parar. Y la forma de solucionar esto es entender que las listas de alimentos aptos no son garantía de nada, que eres la única responsable de lo que leen las etiquetas y lo que decide consumir, y que lo más importante que tenemos que hacer es aprender a desarrollar un criterio propio. Esto lo pueden aprender conmigo en la consulta, con el apoyo que tenemos en el grupo. Pueden también buscar cita con una nutrióloga experimentada como Erika Ochoa, y al final aprender a ustedes generar ese criterio que les ayude a discernir qué es bueno que coma, qué no, qué antojo me puedo dar el lujo de probar, experimentar, que tampoco tiene nada de malo, porque si lo pruebo y descubro una reacción alérgica, pues simplemente el llevar un orden me va a ayudar a saber exactamente qué pudo haber sido y qué puedo hacer para la próxima, y finalmente pues no va a pasar nada grave, ¿no? O sea, así es como vamos aprendiendo, y precisamente con la prueba y error vamos generando este caminito individual. Siempre hay que intentar equivocarnos lo menos posible, porque al final pues nadie quiere que su bebé se sienta mal, y los errores y las frecuentes caídas van generando mucha frustración, pero finalmente pues así es como va haciendo este caminito. Y lo único que yo quisiera rescatar muchísimo es, hay que tratar de depender poco de las listas de alimentos aptos. Entender que lo que es apto para una puede no ser apto para todas, y que las listas de alimentos aptos están hechas con la mejor intención del mundo de dar ideas a la gente, pero no son de ninguna manera una guía infalible, y no sustituyen el que tú tengas que leer los productos en los 3 momentos esenciales que ya explicamos para evitar errores. Esto de la lista de alimentos aptos es algo que yo también he ido aprendiendo sobre la marcha. De verdad que al principio esas listas a mí me salvaron. También me equivoqué muchas veces, o luego descubrí que leía lo de la lista y de repente veía la etiqueta y decía algo diferente, y así es como vas de repente aprendiendo y descubriendo el camino. Yo también hago listas de alimentos aptos, también las tienen mis pacientes, pero lo que me importa mucho decirles que he ido descubriendo a lo largo de este camino es que no quiero que sean dependientes de eso. Quiero que aprendan a leer las etiquetas, que aprendan a tener criterio, que estén tranquilas con lo que ustedes deciden, y que no sean dependientes de preguntar cada vez que van a comer algo, porque eso de verdad, o sea, es cansado para todos, incluso para nosotras mismas, ¿no? O sea, decir, ya no puedo más, que cada cosa que como tengo que preguntar. No necesariamente tiene que ser así. Podemos nosotras desarrollar un criterio que nos ayude a tener libertad para comer, porque dentro de toda la restricción que tiene una dieta de restricción a la proteína de la leche de vaca, finalmente el poder simplemente tener capacidad de decisión propia, creo que a todas nos hace sentir
pues más empoderadas, más tranquilas y saber que estamos con la persona en la que más podemos confiar, que somos nosotras mismas, y la persona que mejor conoce a nuestro bebé y que mejor conozca nuestro caso, seamos nosotras, porque al final, pues nosotras siempre vamos a ser nuestras mayores heroínas en la vida, y eso creo que es algo que nos queda siempre, el poder ayudarnos, tomarnos en serio y hacer todo lo necesario para estar lo mejor posibles y lo más sanas y lo más contentas, porque si no estás disfrutando las cosas y si no estás pues feliz con todo, incluso con tu lactancia, pues nada tiene mucho chiste. Siempre hay que buscar ser felices en el contexto que nos toca, y en este sentido de la dieta de APLB, pues de verdad que tenemos que agarrarla con buena actitud, sonreírle a la vida y decir, vamos a hacerlo el tiempo que dure, y mientras dure, intentar comer lo más rico posible, tener la mayor cantidad de opciones que yo pueda y tratar de disfrutar sin estar dependiendo de lo que diga alguien más, y mucho menos una lista que me encontré en internet. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. No se pierdan el episodio de la siguiente semana, que va a estar increíble. Es un episodio que hice con Laila Monteforte, consultora IBCLC. Va a estar aquí con nosotros para platicar de todo lo que hay alrededor de suspender la lactancia por poco tiempo. Eso es un tema que en alergia a la proteína de la leche de vaca pasa muchísimo, y hacerlo con conocimiento o con conocimiento de riesgos, con ayuda para poder regresar a la lactancia lo más pronto posible, es algo fundamental que definitivamente teníamos que traer a la mesa en este podcast. Acuérdense que aquí está el consultorio siempre disponible para ustedes, el grupo pediátrico Acerrín, que lo pueden encontrar en Instagram como @acerrinas. Tiene todas las especialidades, y aquí estoy yo también siempre disponible para cualquier cosa que necesiten. Y si no están en la Ciudad de México, en mi agenda en línea, que está el link en Instagram o en la página de internet lactandoconaplb.com, siempre pueden encontrar un espacio que me reservo, espacios diarios para casos de lactancia y APLB, porque no saben lo importante que es para mí escucharlas, ayudarlas y poder contribuir a que puedan lactar felices con alergia a la proteína de la leche de vaca. Así que no se lo pierdan y nos vemos la siguiente semana.